En nombre de Dios y de la patria. Ah, no, pidióla. En nombre de Dios y de la patria, entonces se abre la sesión del día de hoy. Le damos la palabra al señor secretario para que dé a conocer la cuenta. Gracias, señor presidente. Tenemos, en primer lugar, dos proyectos de ley que la sala dispuso pasaran a conocimiento de la Comisión de Pesca, luego de haber sido tratadas y despachadas por la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Tales proyectos son, primero, proyecto de ley en segundo trámite que modifica la ley 21.027 que regula el desarrollo integral y armónico de las caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación para incorporar normas sobre enfoque de género en su administración. Boletín 15.202-34. Luego, un proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece reglas de igualdad de género para la designación de los representantes del sector pesquero artesanal en los comités de manejo regidos por la Ley General de Pesca y Acuicultura, boletín 15.518-21. Tal como señalé, han sido despachados por la Comisión de Mujer. Señalar que además la sala, junto con enviarlo a la Comisión de Pesca, acordó un plazo muy breve. Al efecto acordó que los informes los evacúe esta comisión en un plazo, dice, que no exceda la segunda semana del mes de julio del año en curso. Eso en cuanto a los proyectos de ley. Luego, indicaciones. Ha llegado una indicación del Ejecutivo con su respectivo informe financiero al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura, para sancionar a quien apose, extraiga, transporte o comercialice recursos hidrobiológicos contaminados. Boletín 14.971-21. Eso en el plazo para formular indicaciones que venció hace poco. Tenemos enseguida dos comunicaciones. La primera del coordinador del área de recursos naturales, ciencia y tecnología de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Leonardo Arancibia, con la cual remite 3 documentos relacionados con el lobo marino. Otra comunicación del presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes mitilicultores del canal Caicaén de la comuna de Calbuco, señor Miguel Cachi, con la que envía observaciones a considerar en la modificación a la ley 20.249. Por último, hay una solicitud de audiencia del analista de políticas públicas del Centro de Incidencia Pública Pivote, señor Joaquín Sierpe, para exponer en relación al proyecto de ley Lafkenche. Eso es todo en materia de cuentas, señor presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, doy la palabra. Tiene la palabra el senador Núñez. Le damos la bienvenida a la senadora Carvajal, que se integra a esta comisión. Sí, gracias, presidente. No, es que estaba viendo porque, ¿sabe qué pasa? Que por WhatsApp acá, la dirigente de la coordinadora cuarta región de Coquimbo-Tongoy, Mirta, me estaba pidiendo que cómo vamos a tramitar los proyectos de ley que tienen que ver con los que despachó la Comisión de Mujeres, que entiendo que en la sala se enviaron para acá. Entonces, la pregunta es, yo no los conozco en detalle, por lo tanto, obviamente, no quiero decir, digamos, a priori me parecen bien intencionados, pero entiendo que hay que revisarlos. Pero la preocupación, presidente, es esa, porque la verdad que, aunque uno tiene la sensación que en la pesca artesanal la presencia de mujeres no es tan activa, la verdad que en la región de Coquimbo tenemos varios sindicatos, por ejemplo, en los vilos que son de mujeres recolectoras y están teniendo un gran protagonismo. Entonces yo tengo el temor que se genere esta sensación de que, no sé, como que no lo vayamos a tramitar. Entonces yo le pregunto cómo nos vamos a organizar para eso, porque creo que es importante que en definitiva vayan a la sala y no sé si hay polémica con esos proyectos o hay cuestionamiento, bueno, o lo arreglamos vía indicaciones o se definen en la sala, pero mi preocupación es que no queden como en esta mucho tiempo acá en la tabla de la comisión y como tenemos varias cosas pendientes, le aprovecho a hacer esa consulta, presidente. Me están preguntando y les quiero responder acá en acuerdo, ojalá con la comisión. Senadora Loreto. Gracias, presidente. Agradecer su saludo y sentirme también muy honrada de participar en esta comisión. La verdad es que por razones más bien administrativas había sido imposible que mi bancada, a la cual represento el PPD, tuviésemos un nombre, una nominación para esta importantísima comisión.
y desde luego me pondré al día en lo que es necesario. Y entre eso, contarles que además presido la Comisión de Mujeres del Senado. Y este proyecto de la incorporación de las mujeres, no tan solo de los directorios antaño, sino que también hoy día en la dirección, en la orgánica de las caletas y otras, como lo que vamos a ver, hace muy necesario y urgente que coincidamos en una tramitación ágil. Efectivamente, la orgánica de las mujeres en la pesca, como bien dice el senador Núñez, es el reflejo más puro del trabajo continuo y constante de muchas mujeres que con actividades anexas a la pesca hacen de esto su importante y único ingreso y recurso. Por tanto, la determinación, la dirección, los espacios también en la administración son fundamentales. Nos pareció, y debo ser honesta, complejo que se haya solicitado avanzar también en una tramitación en esta comisión. Entendemos que también hay un nexo, por supuesto, pero había bastante consenso y así lo sacamos desde la Comisión de Mujeres unánimemente todo este proyecto. Entonces, también pediría, ya que está también en tabla hoy día, que me parece que es una señal, no es el mismo, pero que si lo pudiéramos poner y si está en la voluntad de usted, presidente, de incorporarlo, porque al igual que el senador Núñez, recibimos no solo los llamados, sino que también la constante anuncio de querer ver y sacar luego estos proyectos, presidente. Se lo pediríamos también. Gracias. Sí, respecto al punto, yo quisiera hacer algunas aclaraciones iniciales para que partamos con nuestros invitados. Por cierto, vamos a darle prioridad. Yo creo que, respondiendo un poco a lo que dice el senador Núñez, yo creo que no hay más allá que pequeñas observaciones, no hay, como le dijera, una oposición al proyecto. Bajo punto de vista, bueno, hay apoyo al proyecto. Yo estoy dentro de los que apoyo el proyecto. Pero quiero también aclarar algunas cosas. Lo que ocurrió ese día en la sala, porque yo lo pedí, no lo pedí a título personal, fueron parlamentarios de esta comisión, pero además el expresidente del Senado, quienes me dijeron que era un trámite que debía realizarse como una señal, porque era un tema vinculado, ¿no es cierto?, a la comisión, que era el tema pesquero. Y se generó un nivel de desinformación, que yo igual quiero aquí decirlo, porque muchas veces en este país se habla de la violencia del hombre contra la mujer. Y de verdad que lo que ocurrió ese día posteriormente fue algo, senadora, sí, fue algo realmente violento. Lo que yo viví como presidente de la comisión creo que no le puede ocurrir a ninguno. La señora Sara Garrido, con nombre y apellido lo digo, utilizando las redes sociales, invitó a sus asociados de WhatsApp para que me insulten, porque eso fue lo que ocurrió. Los invitó, mándenle saluditos. Tengo el pantallazo. Y los conceptos y epítetos que recibí como presidente por algo que es la defensa, obviamente, de un tema que pase un proyecto por una comisión. Porque yo estoy a favor de ese proyecto, lo apoyo. Y al igual que decía Loreto, la senadora, y lo decía Daniel, en mi región, ¿no es cierto? De hecho, la presidenta, ¿no es cierto?, de la CONAPACH es una mujer. La presencia de la mujer en mi región es tremendamente importante, en Chiloé y la provincia de Yanquihue. Pero yo recibí epítetos de esa agrupación de red de mujeres que no se los puedo aquí transmitir, pero que se lo voy a hacer llegar, porque creo que ninguno merece vivir lo que fueron esas 2 horas posteriores a lo que ocurrió. Y fueron propias socias de esa red que me manifestaron que era una forma común de actuar de esta señora. Yo lo lamento, de verdad, porque no debió haber ocurrido, porque esto, para que se sepa, esto es un tema que lo vamos a sacar dentro del plazo que comprometimos. De hecho, yo en la próxima sesión lo voy a colocar este proyecto en tabla para que recibamos no más de 1 o 2 opiniones, que Loreto ahí nos ayude, a quienes podemos invitar, no hay problema. Y si es posible lo sacamos la primera semana de julio, no tenemos dificultad. Eso quería explicar, para que no haya ningún tipo de mala interpretación, pero repito, yo me sentí en lo personal, en mis 5 periodos parlamentarios, y nunca había recibido la cantidad de insultos. Fueron 10, 8 personas que acogieron la invitación de la señora Sara Garrido a insultarme. Senador. Sí, no, presidente, yo en lo personal solidarizo absolutamente con lo que le pasó respecto de lo desagradables que resultan en ocasiones determinadas decisiones que por lo más se toman en un foro que absolutamente además era absolutamente razonable que 2 leyes que tenían directa relación con la Ley General de Pesca y Acuicultura no pasaran por la Comisión de Pesca, en un ámbito que creo que había que resolverlo, cómo se comportaban las decisiones que se estaban resolviendo allí. Yo también lo acompañé en la votación a favor de que esa
dos proyectos pasaran a la Comisión de Pesca. Y efectivamente es desagradable cuando se ven ese tipo de conductas humanas de dirigentes que a veces, pucha, aquí no tienen ningún inconveniente, porque aquí nunca hemos cerrado el espacio a nadie, jamás, ¿ya? Y qué más hablar del rol y el papel de las mujeres en todo el ámbito, cuando aquí siempre tratamos los diferentes comités, las diferentes organizaciones, sindicatos, a veces hemos visto más mujeres dirigentes en el ámbito de la pesca que los propios hombres, y que en mi región pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, toda nuestra solidaridad, presidente, y resolvamos el tema de que hay que resolver. Habrá que citar, conversar un par de cosas y darle despacho, pero creo que era absolutamente razonable que pasara. Y no tenía sentido que alguien avive y convoque y traslade gente, dirigentes, para una situación que no está resuelta administrativamente del todo, ¿verdad? Y después tengamos que pasar estas consecuencias. Absolutamente respaldo, presidente, la posición suya. Senadora Loreto. Gracias, presidente. La verdad es lamentable lo que usted señala. Tengo ocasión de conocer a Sara Garrido, una gran dirigente de la región del Biobío, con quien iniciamos un proceso en el año 2018, si mal no recuerdo, la primera Mesa Nacional de Mujeres, que no estaban integradas y que logramos también, a propósito de la Cámara de Diputados, avanzar sobre la integración de las mujeres en los directorios de los comités pesqueros. Pero probablemente, y no sin ánimo de justificar, creo que hay mucho desconocimiento respecto al curso del trámite legislativo, y a veces eso y la pasión que muchas de nosotras podemos tener en un momento determinado nos llevan a equivocarnos, y si eso produjo un daño, yo le pido también disculpas a propósito del rol que me toca encauzar en la Comisión de Mujeres, pero efectivamente a veces las personas desconocen que si el trámite lo ve otra comisión con un plazo acotado, como se solicitó, no va a significar un retardo más allá de como usted se ha comprometido, de 1 o 2 semanas de discusión. Es legítimo, y muchos lo hemos hecho, pedir el ir a otra comisión, pero creo que vamos a tener posibilidad de conversar. Le mando un saludo. Yo también recibí comunicación de ella el día lunes y le comenté que en comité de régimen ya habíamos sacado este proyecto y que en régimen habíamos solicitado ponerlo en tabla. Vino esto en la sala, yo estaba en la OIT, lamentablemente no estaba esa semana, pero lo concreto y lo real, agradecer la disposición, presidente, de que podamos resolver este tema rápido y que efectivamente si hay cuestiones anexas las tenemos que superar, porque aquí el objetivo final es la integración, el equilibrio, la equidad, y sobre todo en el mundo de la pesca, y es lo que interesa. Así que no quedarse con esa imagen es mi llamado, y avanzar, que es lo que queremos para todas las mujeres. Gracias. Muchas gracias. Y le rogamos también que nos haga llegar la posibilidad de algunos invitados que podamos invitar. Partimos de inmediato con la tabla, señor secretario, porque tenemos en la segunda parte el proyecto de ley remanentes. Presidente de Aracemar, se encuentra presente don Gamalier Millaldeo por Zoom, y gerente de Aracemar, la señora Soledad Sorzano, quien va a ser, al parecer, la que va a exponer. Tenemos también ahí en línea quienes nos están acompañando, y vamos a escuchar también a la coordinadora de incidencia de ONG FIMA, don Marcos Emilfork. Presidente Gamalier Millaldeo. Presidenta. Muy buenos días, comisión, presidente, senadora Loreto Carvajal, senador Kuchel, senador Sandoval y senador Núñez. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo sé que el proceso de la ley Laskenche, que pareciera que la hemos conocido los últimos 2 o 3 años, pero es una ley que ya va a cumplir 16 años, estamos viendo sus efectos en este último tiempo, pero no es tarde para poder abordar. Yo sé que ustedes ya han recibido muchas visitas de distintas instituciones a favor y en contra, pero nuestra postura, más que estar por un lado o por el otro, en ese sentido, es de cómo la mejoramos, porque creemos que es algo que es importante que exista, pero debe tener una compatibilización con las demás actividades que conforman nuestros intereses marítimos nacionales. Me presento, Gamalier Millaldeo Huentén, es mi nombre. Soy el presidente del directorio de Aracemar. Aracemar es la asociación de naves menores. Somos las pymes de las embarcaciones a nivel nacional. Y nuestro foco geográfico está ubicado principalmente en la zona sur austral de nuestro país,
donde el 90% de nuestras embarcaciones asociadas está íntimamente ligada al apoyo a las naves de centros de cultivo. Actualmente, en el presente año, estas naves van a llegar, ya superaron las 1000 naves relacionadas a la industria, a la prestación de servicios a la industria acuícola, de las cuales cerca del 80% de estas naves corresponden a naves menores. Por lo tanto, es muy gravitante este segmento en el cual nosotros representamos. Es decir, somos las pymes de las embarcaciones menores del sur austral de nuestro país. Nuestra asociación nace el año 2001, tiene 23 años y nuestra gerente Soledad, quien les va a explicar por su intermedio presidente los alcances técnicos de nuestra exposición, lleva 10 años con nosotros en nuestra asociación en el cargo de gerente. Yo solamente quiero mencionar algo bastante breve. Vamos a abordar aquí de manera muy concisa aspectos respecto a dos políticas públicas que van íntegramente relacionadas. Por un lado, como ya comentaba, la ley Laskenche, que tiene casi 16 años de vida, y por otro lado, la Política Nacional de Uso de Borde Costero, que tiene 30 años desde su creación y que están íntimamente relacionadas. Nosotros creemos que las leyes buenas de comisión unen y proyectan, y al revés, las malas leyes lamentablemente dividen y coartan. Pero lo que queremos dejar presente es que no podemos ver los efectos de esta ley bien intencionada que se circunscriba únicamente a los pueblos originarios a los cuales yo pertenezco, o a las comunidades indígenas, como si fuera un versus pescadores artesanales, porque no lo es y no lo debe ser. Aquí debemos comprender que este tipo de leyes, lamentablemente mal aplicadas, afectan los intereses nacionales del país, ya sean esto desde el punto de vista del emprendimiento personal, desde el punto de vista de la inversión privada, como así también de la inversión y la proyección pública, a través de políticas públicas que aporten al desarrollo marítimo nacional. Y le quiero dar un pequeño ejemplo. Somos un país de recursos naturales en que en el norte aprovechamos la energía solar, en el sur el viento, ¿no es cierto? Sobre todo ahora que está muy en boga y en proyección los ecocombustibles, pero tenemos otro aspecto natural por desarrollar, que es la energía mareomotriz. Y en ese sentido, por ejemplo, el canal de Chacao representa un punto muy importante a desarrollar en este tipo de energía. ¿Y qué pasa si ese sector fuera considerado dentro de este proyecto? El Estado prácticamente tendría que pedir permiso a ciertas comunidades para ver si proyectamos o no algo que es de interés nacional. Y como último dato quisiera comentar de que la sumatoria de las concesiones marítimas entregadas y en solicitud correspondiente a la pesca artesanal, la mitilicultura y la salmonicultura en la actualidad representan cerca de 300.000 hectáreas. Y las EMPO hasta el principio de este año solicitadas representaban un poco más de 4 millones de pesos, de 4 millones de hectáreas. Por lo tanto, la desproporcionalidad lamentablemente es algo que debemos abordar. Yo quisiera, por favor, presidente, si usted pudiera darle la palabra, si fuera posible, a Soledad para poder ella explicar los alcances técnicos de nuestra propuesta. Muchas gracias, comisión. Muchas gracias, señor presidente de Aracemar, don Gamaliel Millaldeo, y le damos la palabra a la señora Soledad Sorzano. Tiene la palabra, tenemos ahí para su intervención, señora Soledad, para que se ajuste más o menos a los 10 minutos que le estamos dando a cada uno de nuestros invitados, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Quisiera que pudieran poner en pantalla la presentación que nosotros tenemos preparada. Como dijo el presidente, básicamente nos vamos a abocar a ver el problema más macro, teniendo coincidencia con los efectos complejos que ha significado dos leyes, ¿ya?
Para empezar, poner un número específico, nosotros tenemos alrededor de 1000, o sea, básicamente hay alrededor de 1000 naves que están haciendo servicios a la acuicultura y mitilicultura algo y en otras áreas también. Y tenemos solamente 8 astilleros disponibles de Magallanes al sur que nos pueden atender. Si ustedes sacan la cuenta, no hay forma que nos puedan atender a todos, pensando que cada 2 años debemos varar, debemos hacer mantenimiento. Todos los años hay que hacer algún mantenimiento, pero cada 2 años más o menos deberíamos nosotros estar entrando a Carena y no hay cupo, simplemente no lo hay. ¿Ya? Entonces, esto empezó a hacer una piedra en el zapato para nosotros. Y concluimos que aquí hay 2 leyes que nos afectan no solo a nosotros, pero también a otras actividades productivas. ¿Ya? Y en primer lugar tenemos la ley de uso del borde costero, que al cabo de 30 años no tenemos en ninguna región del país una política regional clara y nacional explícita con visión de largo plazo. ¿Ah? Por lo tanto, hoy vemos que es crítico modernizarla. Necesitamos una hoja de ruta y reglas de juego que nos permitan el desarrollo armónico de todos los actores. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno revisa las actas de las comisiones regionales, uno ve que están reaccionando a proyectos que van entrando, ¿ya? Pero no hay una visión, como decía el presidente, de qué vamos a hacer con la energía mareomotriz, si queremos instalar astilleros flotantes, por ejemplo. Nada de eso está considerado. El otro problema que tenemos es que al cabo de 15 años la ley Lafkenche, una ley, como dijo, necesaria, que valoramos y respetamos, pero es de un diseño deficiente, es parcial, es excluyente y en definitiva al cabo de 15 años podemos decir que ha sido atentatoria para el desarrollo del país. ¿Ya? En los lagos aproximadamente sabemos de 500 proyectos que en estos 15 años han sido presentados y desestimados, porque obviamente el sector interesado en desarrollar un proyecto, cuando se encuentra con esta muralla, simplemente desiste. Pero los números son eso. ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos? Un impacto que afecta al empleo y también al Producto Interno Bruto regional y nacional. La siguiente, por favor. Aquí tenemos básicamente nuestra propuesta, digamos, cómo compatibilizamos los distintos usos del espacio marítimo y mejoramos la productividad nacional que todos sabemos está muy desmejorada y básicamente año a año está disminuyendo. Y es un problema. Pero queremos contribuir a una solución. Nosotros vemos, desde el punto de vista del reglamento y de la ley, de que es la Comisión Regional de Uso del Borde Costero quien debiera hacerse cargo de establecer una política clara y de largo plazo para el crecimiento y desarrollo regional. Esto como es bien importante que ya de una vez se produzca, porque mientras seguimos reaccionando, perdemos oportunidades que pueden ser valiosas. ¿Ya? Cuando hablo de oportunidades, no solo me refiero al ámbito pesquero y acuícola, sino que también me refiero al turismo, al desarrollo de marinas en el territorio marítimo regional, digamos, de Aysén y Magallanes, y también, por supuesto, los lagos. Y acá ahora entramos en el tema más duro, que es la ley Lafkenche. La ley Lafkenche está bien que reconozca los derechos ancestrales sobre uso de los espacios acotados, pero para uso social y cultural de sus comunidades. No vemos que el uso económico pueda ser exclusivo de ellos, por ejemplo, la pesca artesanal, y todos sabemos los conflictos que ahí han habido. Por lo tanto, no se le puede entregar un uso exclusivo, que más adelante voy a precisar por qué se produjo. ¿Ya? Y también esta ley debe entregar áreas en función del tamaño de la comunidad aledaña solicitada. Por ejemplo, la cantidad de hectáreas que están es absolutamente proporcionada. Ustedes saben que para conformar una junta de vecinos se necesitan 300 familias. Bueno, aquí estamos viendo ENCO con 2 familias y eso simplemente es desproporcionado. Y lo que nos parece más valioso es que los consejos de pueblos originarios de cada localidad sean los quienes legitimen, conociendo a los solicitantes, quienes legitimen estas solicitudes de ENCO. ¿Ya? De otra manera, esto pasa a niveles centrales y en los niveles centrales se pierde y además se demora. ¿Por qué? Porque no tienen toda la información. Y junto con la ley viene el reglamento. El reglamento nosotros pensamos que, como dijimos al comienzo,
sea la CRUF el ente gestor. Y aquí, puede que no le guste a la Subsecretaría de Pesca, pero la subpesca no tiene un rol limitado a la pesca y a la acuicultura, no al desarrollo regional. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que la subpesca tiene que entregarle insumos al GORE y a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero para que ella sea la comisión que mapee y vea lo que está en proceso, lo que está en trámite, lo que está entregado. ¿Ok? De manera que la subpesca aquí nosotros pensamos que no le corresponde el rol que hoy día tiene en el reglamento. ¿Ok? Lo mismo con la CONADI. La CONADI básicamente pensamos que debiera ser reemplazada por estos consejos locales de pueblos originarios, para que sean ellos los que de verdad, conociendo su sector y su gente, validen legítimamente a quienes soliciten estas. ¿Okay? Y también aquí en la CONADI lo que tendría que hacer, nosotros pensamos, es como llevar el mismo registro que lleva la subpesca de las solicitudes que ya tiene concedidas y las que están en trámite y las caretas pesqueras, sea la CONADI la quien lleve, quien consolide la información que provenga de los consejos de pueblos originarios. La siguiente, por favor. Y aquí continuamos, permiso, con otros temas del reglamento. Una cosa que hace el reglamento actual es instalar los planes de manejo. ¿Qué son los planes de manejo? Francamente no lo tengo muy claro, nadie lo tiene muy claro, pero son redactados por la Subsecretaría de Pesca para que estas comunidades, las EMCO, que ya están funcionando, desarrollen actividades que se comprometen en un lapso de 3 años a realizar. Y aquí nosotros vemos que en realidad los planes de manejo no se justifican. Y no se justifican en particular porque, perdón, si no se incorporan el derecho de uso exclusivo económico, no tiene sentido mantener planes de manejo. ¿Por qué? Porque lo que desarrollan las comunidades son sus costumbres ancestrales. Entonces, no hace sentido que tengan un plan de manejo. Y segundo, pensamos de que hay que monitorear los planes de manejo que ya están entregados a las EMCO, que ya están otorgadas, porque nosotros vemos con preocupación de que no se están haciendo grandes cosas. Entonces queremos saber qué es lo que está pasando ahí. Y si no está pasando, deberían esas destinaciones revisarse. Y lo otro, como ustedes bien saben, estamos con muchos reglamentos, con muchos plazos, con muchas entidades participando, y eso lo único que hace es demorar la tramitación de los permisos. Por lo tanto, creemos que esta permisología debe también ser revisada. Perdón, es que estoy saliendo de una gripe. En resumen, nosotros como gremio lo que hemos visto, que estas dos políticas que son parciales, donde tampoco tenemos carencia de políticas públicas en la CRUF, han tenido efectos perniciosos en el país. Este hecho es bien evidente en nuestra zona, en la zona suraustral. Y de ahí uno saca las siguientes preguntas. Hoy día podemos estar nosotros los privados más afectados, pero una pregunta para la Subsecretaría de Pesca. ¿Cómo piensa que podrá avanzar en la acuicultura a pequeña escala y en las áreas de manejo si se continúa la entrega al territorio marítimo como hasta ahora? ¿Cómo podrá relocalizar concesiones? Ustedes saben que llevamos 10 años tratando de relocalizar concesiones y no se puede, no se ha podido, hay distintas razones. Pero este es un argumento adicional. Si las áreas ya están entregadas a las EMCO, ¿cómo van a poder relocalizar? ¿Cómo piensa la Subsecretaría fomentar la acuicultura a pequeña escala, que es su leitmotiv, digamos, en el proyecto de ley de acuicultura que viene, y en las áreas de manejo? Por otro lado, ¿cómo se podrán impulsar proyectos energéticos o nuevas inversiones en obras portuarias, generación de agua en las desaladoras para la minería? Incluso estamos pensando que en la medida que la sequía avance en nuestro país o se instale, se consolide, digamos, lamentablemente, estamos pensando en que va a ser necesario sacar agua para al menos algunos usos en las ciudades, por ejemplo, la sanitaria, ¿se fijan? Entonces el tema no solamente es pesca artesanal, no solamente es salmonicultura, sino que es
un problema que si lo proyectamos, al cabo de 30 años donde no tenemos políticas claras y al cabo de 16 años que estamos topándonos con áreas en extremo grandes solicitadas, tenemos un problema. Y la respuesta es que va a ser difícil que esto se resuelva si no modificamos ambas leyes como hoy día son. Y aquí nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el informe de la Biblioteca del Congreso, donde se detectan varios problemas mayores que quisiera detallar. Siguiente, por favor. El informe del banco Señora Soledad, de la biblioteca. señora Soledad, le pediríamos con el mayor de los respetos que fuera resumiendo, porque tenemos después un segundo punto también en la tabla. Si fuera tan Ya, amable. ok. Bueno, el informe de la biblioteca hace presente problemas que a nosotros nos parecen importantes. Uno es que dice que el derecho internacional reconoce el derecho de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales y a mantener sus usos. Y aquí tenemos un conflicto, digamos, porque a nuestro juicio es el Estado a quien le corresponde la administración del territorio y gestión de los recursos. Ahí vemos un problema. Y aquí hay otro problema, digamos, después este informe dice que la ley Lafkenche tiene como finalidad, y aquí viene lo delicado para nosotros, suplir el vacío en la Ley General de Pesca en relación con las áreas de manejo de los recursos pesqueros. Bueno, y nosotros nos preguntamos, ¿una ley puede corregir con otra un problema que dice que existe en otra ley? Nos parece complicado. Por ejemplo, al cabo de 16 años, si el problema eran las áreas de manejo en la región de los lagos y los ríos, al cabo de 16 años, ¿cuántas áreas de manejo se pidieron? ¿De qué tamaños otorgaron y funcionan en la zona? Creemos que casi ninguna, salvo en praderas de algas. Por otro lado, la ley frena el resto de las actividades productivas, porque no solamente ha pasado en los ríos y los lagos, está pasando en todo Chile, varias otras regiones. Y bueno, lo último que les puedo decir es que la ley establece dos límites a la extensión de las ENCO, que debe ajustarse a la necesaria para preservar el uso consuetudinario y debe respetar los derechos constituidos de terceros. Y claro, aquí hay un tema porque no define los límites, puede ser cualquier cosa como está haciendo, y por otro lado solo se refiere a respetar los derechos ya constituidos, es decir, no es capaz de proyectar nada en el desarrollo regional ni país. Entonces, estos tres puntos que a nosotros nos parecen importantes que están en este informe, los vemos como que hay supuestos y argumentos que no recogen el espíritu del convenio OIT sobre los pueblos originarios. Y dieron pie a esta ley que, valorando que existe, requiere ajustes profundos para reimpulsar el crecimiento. La última, por favor, y con eso termino. En relación a esto, quiero hacer, para terminar, recordar un pronunciamiento de la Corte Suprema, en el cual, en el caso particular de la EMCO Comunidades Cahuéscar en Magallanes, la Corte, porque hubo un problema y alguien alegó, digamos, la Corte Suprema sostuvo que el Estado de Chile ejecuta su función a través de distintos órganos, pero en realidad es uno solo, por lo que debe hacer un esfuerzo serio de coordinación entre las distintas instituciones, especialmente cuando ellas están ubicadas en la misma región y manejan semejantes recursos, debiendo actuar mancomunadamente con el fin de no perjudicar a las personas a cuyos servicios se encuentra el Estado, conforme a lo preceptuado en el artículo 1, inciso 4 de la Constitución Política del Estado. Con esto termino. Nosotros todos queremos interactuar, participar y debemos sentarnos a conversar entre todas las partes y buscar una solución que nos permita el desarrollo, que nos permita el crecimiento y que nos permita respetar los derechos de los pueblos originarios en lo que corresponde a sus usos y costumbres ancestrales. Gracias. Muchísimas gracias, señora Soledad Sorzano. Le damos... ¿Llegaría el segundo expositor? Sí. Ya, entonces le vamos a dar la palabra a nuestro invitado, que es coordinador de acceso a la justicia de la ONG FIMA. Le invitamos a quienes expusieron que permanezcan por si hay algún colega parlamentario que quiera hacer al final alguna consulta, y le damos la palabra al señor Emil Ford como coordinador, repito, de acceso a la justicia de la ONG FIMA.
Tiene usted la palabra para su intervención. Por su intermedio, señor presidente, honorables senadores, muy buenos días. Comparece Marco Emil Forcortustegui, al coordinador de acceso a la justicia, abogado de ONG FIMA. ONG FIMA es una organización que se dedica a la defensa de los derechos colectivos asociados a vivir en un medio ambiente sano y, asimismo, a la protección de la naturaleza. Hoy vengo a señalarles una serie de consideraciones en relación al boletín 15.862-21 asociado al proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a la ley número 20.249 asociado a la creación de los espacios costeros marinos de pueblos originarios. Veremos en particular dentro de esta presentación una serie de consideraciones que nos hacen ver que las modificaciones propuestas no apuntan al problema que se ha señalado en la propia moción parlamentaria que invoca estas propuestas, honorables senadores, y por cierto, además, con una buena intención, por cierto, termina afectando el corazón de las disposiciones y la finalidad, el espíritu de la legislación creada para administrar el uso del borde costero por diversas entidades, pero en particular con la finalidad de promover el bienestar de las comunidades, asociaciones, personas indígenas. Como cuestiones preliminares, entonces, me enfocaré en la premisa y objetivos del proyecto de ley, considerando también el escenario actual, de acuerdo con la finalidad de la ley que modifica, y terminando con una serie de conclusiones. Bien, como premisa principal, honorables senadores, tenemos que la existencia de diversas actividades que convergen de un mismo espacio importa un rol activo en orden a armonizar sus diferentes usos respetando los derechos constituidos, y así se ha promovido el proyecto de ley en el sentido de perfeccionar la implementación de la ley número 20.249 en orden a reducir los plazos de otorgamiento, entregando criterios claros y precisos para la correcta delimitación del área solicitada, compatibilizando el uso consuetudinario con los demás usos desarrollados en el borde costero. Como veremos en adelante, estas consideraciones son cuestiones que ya aborda la ley número 20.249, y aquello que tiene relación con entregar criterios claros y precisos no debe enfocarse en una modificación del corazón del espíritu de esta legislación, sino que en términos de gestión. Y por otro lado, otro de los objetivos del proyecto de ley, ¿verdad?, considera precisar los alcances del efecto suspensivo de estas solicitudes, el que en ningún caso puede afectar de manera directa el legítimo interés y expectativa de quienes solicitan el área para fines diversos. Por cierto, el efecto suspensivo contemplado en el artículo 10 de la ley 20.249 es en todo caso transitorio y provisorio y en ningún caso permanente. Es de dicha consideración traer a la palestra dicho artículo en el sentido de que la suspensión de estos efectos se considera hasta la constatación por parte de la CONADI de los usos consuetudinarios, y no puede ser de otra forma. Pero en ningún caso se trata de algo que, según se ha previsto por esta iniciativa, se trate de una cuestión permanente. El escenario actual, de acuerdo con la finalidad de la ley ENPO, honorables senadores, dice relación con la administración del espacio, dice relación con una cuestión de gobernanza escalar, donde diversos usos, no solamente los consuetudinarios por finalidad propia de esta ley, sino que usos por convenios de usos anteriores o derechos adquiridos por terceros, que es uno de los principios principales de la ley 20.249, honorables senadores, debe asegurar la conservación de los recursos naturales comprendidos en este espacio y propender al bienestar de las comunidades. No olvidemos que si es que existe la ley 20.249, ha sido derechamente para promover el uso consuetudinario, los usos ancestrales definidos en la propia ley 20.249, honorables senadores.
Y el escenario actual de la vigencia de esta normativa establece que el plan de administración ya contiene y ya contempla los diversos usos que pueden darse a este espacio, que son aquellos, como he dicho, los derechos ya constituidos en ese espacio, las concesiones, digamos, sobre el uso de ese espacio que deben convivir conforme al plan de administración de acuerdo con el artículo 11, letra B, de la ley 20.249, honorables senadores. Y asimismo, incluso se establecen infracciones sancionables conforme a la Ley General de Pesca y Acuicultura en caso de que se impida por parte de los asignatarios el ingreso de aquellos terceros que tienen derecho sobre este espacio conforme a la propia tramitación de esta solicitud, honorables senadores. Como conclusiones, entonces, y brevemente, termino por señalar que las modificaciones al articulado de esta ley, la modificación del artículo 9, inciso primero, por ejemplo, sobre excluir de la destinación marítima o el uso del borde costero a las caletas, caladeros de pesca, es innecesaria y no se justifica en el mismo sentido que he señalado anteriormente, de acuerdo a las propias circunstancias que regula, de hecho, ya la ley en su artículo 11, letra B, sobre los usos que ya se reconocen, no obstante la finalidad de propender al bienestar de los usos consuetudinarios. Estamos hablando, en definitiva, honorables senadores, de una ley que no fija propiedad en el uso del espacio del borde costero. En ningún caso estamos hablando de una buena administración de este uso conforme al objetivo que busca esta ley, no solamente esta ley, sino también la Ley General de Pesca y Acuicultura y, por cierto, esta Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura en relación a la conservación de los recursos hidrobiológicos. Y en este sentido, entonces, lo que se debe apuntar, no obstante los intereses de este proyecto de ley sobre que se reduzcan los plazos, es a que estos plazos reducidos se enfoquen en una buena capacidad de gestión por parte de las autoridades comprendidas en el procedimiento de otorgamiento de esta destinación de uso de borde costero. Y en ese sentido, si estamos hablando de un problema sobre la administración de los distintos intereses, de los distintos agentes que tienen intereses constituidos sobre el área, pues entonces el problema es de enfoque en ese plan de administración. El problema está en el enfoque del plan de manejo que regula la explotación de los recursos bentónicos, y es por eso también que la modificación en torno al artículo 11, letra B, tampoco se justifica en el sentido de que los pescadores artesanales sí están considerados en esta ley. No es necesario, honorables senadores, retroceder con un enfoque reductor de plazos en la consideración de los usos consuetudinarios, que es la propia finalidad de esta ley, honorables senadores. Y en lo que tiene relación con el carácter, entre comillas, permanente del efecto suspensivo de estas solicitudes, esto no es así, por cierto, porque, como he dicho en un comienzo, el efecto suspensivo de esta solicitud en torno a las distintas concesiones que comiencen su trámite una vez solicitada la solicitud de espacio costero marino de pueblos originarios, va a resolverse una vez se resuelva el recurso administrativo, pero en todo caso, una vez que la CONADI resuelva sobre la constatación de estos usos. Por lo tanto, se demora y tiene entonces un vicio de origen la ley en cuanto a que no se dispone un plazo en particular respecto de la suspensión, el efecto de suspensivo de esta solicitud. No es así, honorables senadores. En realidad el efecto suspensivo sí es provisorio, de ningún motivo es permanente, y lo que se ha querido establecer es que la CONADI pueda constatar de forma diligente y de la forma más certera posible, en orden a la seguridad jurídica de todos los interesados en ese uso del espacio, la constatación de los usos consuetudinarios en orden a que el plan de administración posterior que sea aprobado por la Comisión Regional del Uso de Borde Costero pueda destinar el área, proponer la destinación del área según lo manda la ley 20.249.
49. Por último, honorables senadores, quisiera remarcar el punto sobre que las modificaciones propuestas, si bien tienen un objetivo loable en el sentido de reducir los plazos, el enfoque está mal destinado, honorables senadores. El enfoque no es al atacar el espíritu de la legislación de los espacios costeros marinos de pueblos originarios, sino que en la gestión, porque donde nos estamos demorando en resolver es en definitiva sobre las competencias de las distintas autoridades de subpesca, de la CONADI, en orden a regular con certeza jurídica el uso correcto de estos espacios costeros de pueblos originarios. Muchas gracias. Gracias, señor Emilford. Tenemos 15 minutos más o menos para poder después tocar el tema remanente, aprovechando la visita también de pescadores de la región de los lagos. Si algún senador quiere hacer alguna consulta o algún comentario, a las 2, al tiro. ¿Me da la palabra? Sí, por supuesto. Tiene la palabra el senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludamos a los expositores en el día de hoy. En el tema de la presentación que hace la ARACEMAR, hay una consulta que establece, porque lo que hemos encontrado nosotros, y dicho sea paso también es lo que expone EFIMA, nosotros lo que hemos visto en definitiva, y que hay que hacerse cargo, más allá de lo que señala Marcos Emilford, de que el enfoque, dice, está mal atacado. El problema no es básicamente un problema de gestión de las entidades que participan en este proceso. Por lo tanto, el enfoque de la moción está mal planteado y que procura resolver otro tema. Y por otro lado, ¿verdad?, la asociación ARACEMAR nos plantea el otro lado del tema, y ahí es donde tenemos esta gran disyuntiva, que no debería existir. Y algo no se ha resuelto. Y que por eso tenemos el conflicto. Y por eso estamos aquí. Y por eso están ustedes acá. Y por lo tanto hay que hacerse parte de cómo identificamos con claridad dónde está la naturaleza del conflicto. Porque lo que hemos visto en la práctica, para las dos expositores, ¿qué hemos visto en la práctica? Quienes hoy día se están oponiendo tenazmente y quienes por otro lado defienden tenazmente también hacer un status quo. Y yo creo que aquí hay un conflicto. ¿Y de qué naturaleza hay un conflicto? Primero que nada porque en la práctica, ¿qué se ha traducido? En que hemos visto a comunidades de pueblos originarios en un conflicto bastante serio. No ha llegado más en realidad por circunstancias de que se han controlado los ánimos en algún minuto dado, pero conflictos muy graves, de enfrentamientos gravísimos. Y esto es consecuencia porque algo no se está haciendo cargo de la ley y que tenemos que resolverlo. Porque ninguna ley puede generar conflictos de esa naturaleza o antagonismos de esta naturaleza. Entonces aquí estamos planteando entre blanco y negro. Y en el medio, ¿qué es lo que hay? Un escenario en el cual las comunidades no se están entendiendo, alguien está utilizando una ley para otros fines. Veíamos, por ejemplo, en el caso de la región de los lagos, en promedio las áreas de solicitud de manejo son relativamente razonables. Pero en la zona austral, donde soy yo, resulta que no es así. Aquí no estamos pidiendo una parcela marítima, estamos pidiendo todo el litoral de Aysén, todo, para 2 concesiones del borde costero, 2. Y no hay ninguna comunidad indígena, y aquí yo creo que las responsabilidades son de CONADI, sin duda, que pueda realmente demostrar que ha ejercido un uso consuetudinario de todo el territorio. Porque la mayoría de las comunidades, con suerte, deambulan por la periferia de las islas e islotes de la zona archipelágica que tenemos nosotros en la región de Aysén. No hay ninguna posibilidad material. Además, lo desautoriza la propia historia. Los pueblos canoeros de la zona austral no tienen nada que ver con los actuales, entre comillas, representantes que se han declarado. Y que dicho sea de paso, además, una de las concesiones manifestó además problemas de legitimidad, de nombres que no existían, entidades a las cuales le sumaron firmas para realizar esta solicitud. O sea, evidentemente tenemos aquí un conflicto que hay que resolver. ¿Cómo no resolver, por ejemplo, frente a esta materia, lo de la representatividad? ¿Quién representa realmente? Un grupo de familias reducidísimas, ¿no es cierto?, en las regiones austral, ¿son realmente los herederos del uso consuetudinario de todo? Evidentemente que no. Miren, no hay ningún historiador, ningún análisis, ninguna información que señale así, y no entendemos por qué CONADI, además con los equipamientos de infraestructura, ha podido determinar una cosa así.
Lo segundo, lógico, es que una ley no puede ser una adversa de conflicto entre actores que son absolutamente complementarios. Pescadores artesanales, zonas de manejo, áreas de protección, etcétera, deberían ser una sola voz. Y comparto con lo que dice Millaldeo respecto que es verdad. La zona norte, uno ve la zona norte con naturalmente, uno ve sol, minería, calor, generación. La zona sur austral, ¿qué es lo que vemos? La mayoría, desarrollo asociado a la pesca. Pero no me imaginamos, porque lo último, con esto termino, presidente, y por eso hay que resolver este tema de la ley. ¿Qué nos pasó en la región austral? Fíjese que en Aysén, el 86% de la superficie de toda la región de Aysén son parques, reservas, monumentos o tierras fiscales. El 86%. De eso, si nos vamos al mundo del litoral y nos vamos al uso de lo que se está utilizando, ya estamos hablando de... Lo mismo que se pretende hacer de la región de Aysén un tremendo parque, se intentó con esta modalidad, yo creo, porque desconocemos, y es una gran duda, y espero que la ley que está tramitando se salió de la Cámara, entiendo, de conocer quiénes son realmente los que están detrás de todas estas entidades que apoyan a estas funciones, porque evidentemente, presidente, las comunidades que además uno los conoce, ¿ya? No tienen esa... No están en esa condición de enfrentar un rol de esa naturaleza. Alguien está detrás. Y espero que todas estas entidades, nacionales e internacionales, porque FIMA dice que se financia con recursos internacionales, ¿ya? Y aportes por pagos de asesoría que se realizan, y lo cual me parece bien. Además también no es tan... Fue harto contingente también en la primera propuesta constitucional con uno de sus directores muy conocidos, que yo lo conozco también porque la Comisión de Medio Ambiente siempre participaba de Costa, ¿verdad?, como asesoría en las comisiones. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es buscar los puntos de conflicto y ver la forma como los podemos resolver. Y lo último, presidente, hay dos temas que me parece que han estado un poquito débiles en el sentido de la institucionalidad y que a lo mejor le pudiéramos oficiar quizás a la subsecretaría el tema del problema, presidente, del plan de zonificación de uso del borde costero, que solamente en Chile lo tienen 2 regiones relativamente desarrolladas, pero son instrumentos que están formalizados en la práctica. Uno es la región de Atacama y la otra es la región de Aysén, que tenemos una zonificación del borde. ¿Qué pasa con ese instrumento de planificación que me parece puede ser muy valioso? Lo segundo, Soledad Sorzano señalaba de que de que las comisiones regionales de uso del borde costero debían ser la entidad a cargo de establecer una política clara y de largo plazo en relación al tema del borde costero. Yo no sé, Soledad, yo confío más en el gobierno regional, que una instancia distinta, más participativa, más democrática, que tendremos que mejorar, obviamente, el funcionamiento de los gobiernos regionales, que en el último tiempo algunos se han dedicado a botar la plata, ¿no es cierto?, en entidades de lamentable y dudosa reputación. Pero creo que el gobierno regional independiente debería ser, a mi opinión, la entidad más atingente a ese tema. Y lo último, en información general nomás, no se constituye una junta de vecinos con 300 familias. Por favor, Soledad, tengo que te equivocaste, ¿ya? Hay una clasificación dependiendo de la cantidad pero con 50 vecinos en una comuna de menos de 10.000 habitantes, tú constituyes una junta de vecinos. Eso básicamente, presidente, muchas gracias. Sí, muchas gracias, senador. Yo quisiera solo hacer algunas observaciones muy breves, porque comparto gran parte de lo que ha planteado el senador. Se han presentado problemas que a lo mejor en la área que usted trabaja, señora Milford, no se han presentado, pero yo creo que debe saber de que han habido cobros indebidos por parte de comunidades que tienen EMPO hacia otras actividades del área, y por lo tanto creemos de que ahí hay que perfeccionar aquello. Yo creo que usted no está de acuerdo tampoco en que eso ocurra, que para desafectar un área alguien se aproveche y cobre dinero por debajo en maletines para poder desafectar un área. Eso no corresponde. Le ha pasado a mitilicultores, hay denuncias que están en la Fiscalía de Puerto Montt. Eso quería señalar como un primer elemento. Segundo, señalar que usted dice, ¿están incorporados los pescadores artesanales en esta ley lafkenche? Yo le diría que no. Los pescadores primero no son consultados. No pueden exigir ser parte del plan de administración, basta que alguien diga, no, ustedes no son parte del plan de administración. Hay algunos que lo hacen muy bien, también hay que reconocerlo. Caulín dio un ejemplo de que ellos sí tenían ahí incorporación a los sindicatos, pero otros simplemente, usted no y no.
y la CONADI no considera otro tipo de usos, de otro tipo de actividades que se generen en la zona. Entonces, por lo tanto, sí creemos que hay elementos que mejorar. Y esto de los 8 o 10 años se transforma en algo permanente en la práctica. O sea, eso también nosotros creemos que allí tenemos que buscar mecanismos para que las instituciones del Estado realmente funcionen y cumplan con los periodos que están establecidos. O sea, la ley estipula 2 años y el único periodo que se cumple es el de la CRUP, el mes que se exige, ¿no es cierto?, en tener que dirimir sobre una concesión. Eso lo quería plantear solo como un elemento y también sumarme a lo que decía, lo tenía contemplado acá desde la primera intervención de lo de la Junta de Vecinos. No son 300 personas como mínimo. No sé si alguien más quiere opinar sobre el tema. ¿Algunas palabras finales para nuestros invitados? Señora Emily, y después se despide la señora... Por su intermedio, presidente, Soledad. muchas gracias. Solo señalar que estamos de acuerdo que son cuestiones que no deberían suceder. Estamos o deberíamos estar de acuerdo también que son cuestiones que deben resolverse en otras instancias, en aplicación del derecho penal, en aplicación del derecho administrativo, en aplicación de las fiscalizaciones que correspondan de los órganos que no realizan la gestión que les corresponde de acuerdo con sus leyes orgánicas y de acuerdo también con lo que les compete hacer en este procedimiento en particular, donde el problema no es de la ley y como he insistido, sino que de gestión y de competencias de parte de las autoridades que participan en este procedimiento. Muchas gracias. Para despedirla y darle las gracias a nuestros invitados, a don Marcos, como también a quienes tuvieron la primera participación, don Gamaliel y la señora Soledad. Señora Soledad. Sí, muchas gracias. Nosotros creemos de que hay dos problemas. El de gestión, que también menciona y que es reconocido por todos, y es indudable que hay que mejorar la gestión. Pero la gestión también se mejora colocando en los procedimientos que corresponden con quienes corresponden. Y en este sentido, senador Sandoval, sí, yo estoy de acuerdo, estamos de acuerdo con usted en que el GORE sin duda tiene que hacer la pega dura, pero es la CRUB la que tiene que tener el mapa regional y colaborar con proyectar el crecimiento regional en conjunto con el GORE, sin duda. El GORE es el corazón de la gestión administrativa en cada región y nada que decir al respecto. Nosotros quizás no lo pusimos, pero alguien tiene que hacer la pega de atrás para la CRUB, es entregarle los insumos, correcto. Y con respecto a las 300 familias, sí, hay en realidad 50 familias por 4 o 5 personas, llegamos a las 300 personas, nuestro error, lo corregimos, sin duda. Pero el problema es, aparte de la gestión, que estamos muy de acuerdo, tiene que ver con la ley. La ley tiene una concepción de que aquí hay un uso consuetudinario y un uso consuetudinario se refiere a que básicamente hay un uso histórico y se vive en el territorio y se vive del territorio, ¿ya? Y uno podría pensar eso en situaciones puntuales y en áreas puntuales. Estamos de acuerdo en que básicamente aquí lo que tenemos que hacer es modificar la ley y el reglamento, porque hay temas de fondo cuando se dice que son los pueblos los que deben administrar los recursos naturales. No, nosotros creemos que son todos los chilenos. Y si vamos a los números, la CONADI tiene, según su catastro, el 23% de la población en el sur o en el país es de origen indígena. Pero aquí lo que yo quiero cerrar es que eso pasa, digamos que hoy día vivimos en el sur de Chile, no sé, 1 millón de personas, de los ríos al sur, ¿y por qué debemos limitarnos y que alguien nos dé la pasada o no, y nos cobre o no, por hacer la pega que tenemos que hacer? Creemos que eso no corresponde. Y básicamente, hoy día somos todos chilenos. Hoy día yo tengo amigos, tengo jefes, tengo subordinados, que son de pueblo originario. ¿Y cuál es el problema? Somos todos chilenos, todos trabajamos y no existe esta, creo yo, percepción antagónica. No, estamos todos integrados en el sur de Chile. La verdad es que vivimos todos juntos. Esas diferencias nos parecen poco hoy día realistas. Creemos que ahí hay un tema que no corresponde a la realidad. Así que los problemas son dos: gestión y modificar las leyes y reglamentos. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces le damos las gracias tanto, ¿no es cierto?, al presidente de Aracemar, don Gamaliel Millaldeo, a la gerenta de Aracemar,
señora Soledad Sorzano y al señor Marcos Emilford, quienes participaron de esta comisión. A continuación, iniciamos el estudio de las indicaciones formuladas al proyecto de ley. Invitamos al Ejecutivo a sumarse a la mesa, también a un representante, ¿no es cierto?, de los pescadores de los lagos, don Luis. Sí. Es que había solicitado que se pudiéramos oficiar, ¿verdad?, Sí. a la subsecretaría respecto de qué se está pasando con los planes regionales de uso de zonificación de uso del borde costero, ¿no? ¿Habría de acuerdo en eso, en solicitar esa información? ¿Se acuerda? Tenemos al Ejecutivo, ¿no es cierto?, para que iniciemos entonces el estudio de las indicaciones formuladas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece la excepción a la Ley General de Pesca y Agricultura en materia de remanente no consumido. Así que invitamos también ahí al señor abogado de la CONAPACH, don Cristian Tapia, y a quienes hoy día, señor secretario, nos están representando en nombre del Ejecutivo. Don Vicente Andrade y la señora ¿cómo es? Gigliola Santoncio, mire. Un gusto. ¿Quién va a tener la...? Presidente, por su intermedio, muchas gracias. Don Vicente Andrade. Sí, complejo el nombre. Solo para antecedentes generales, solo mencionar de que este es un proyecto de carácter transitorio, que al igual que desde el año 2020, por razones de crisis principalmente por COVID, se fue autorizando algo que en la Ley General de Pesca se encuentra prohibido por regla general, es decir, en el evento que no se capture la totalidad de una determinada cuota en un año respectivo, no se puede traspasar para el año siguiente. Eso es el artículo 3, letra C de la actual legislación. Producto de estas contingencias que sucedieron en esos años, se autorizó de forma transitoria, primero el año 2020, 2021, 2022, y el año pasado creo que fue la última autorización, principalmente por los efectos económicos que había involucrado. Las regiones que se han habilitado a la fecha tienen que ver con Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Los Lagos, y en la última entiendo también se incluyó Arica, Parinacota. Solo mencionar, antes de mencionar, digamos, las indicaciones que se han ingresado, ¿sí? Sí. Claro, efectivamente. Es el rango entre lugares donde se fija la cuota, siempre es desde Valparaíso, Los Lagos, que son las zonas donde se distribuye. Este proyecto, al igual que los demás, genera obviamente un impacto en las pesquerías, impacto que se manifiesta con mayor fuerza dependiendo del tipo de recurso que estemos hablando, ya sea si es pelágico o si es demersal. El ciclo de vida es muy importante en la determinación de esto. También es importante tener en cuenta el estatus del recurso en que se encuentra y específicamente también, y es algo que lo analizó el Comité Científico Técnico el año pasado, es la determinación de la cuota. Todos los años el Comité Científico Técnico determina un rango dentro del cual la autoridad administrativa toma una decisión de determinar la cuota, y previendo de que al igual que los años anteriores se ha aprobado leyes de remanente, propuso un rango diferenciado si es que existe proyecto remanente y si no existe el proyecto remanente. Solo mencionar de que tratándose de sardina de anchoveta, si existe el proyecto remanente, el comité científico ha recomendado que la cuota vaya a la baja. Esto está en el decreto que lo tengo aquí también, que se lo podemos entregar a la Secretaría. Y esto se manifestó finalmente en un decreto exento del Ministerio de Economía. Por tanto, ya en cuanto a los actos administrativos, existe un impacto que es real. ¿Presidente? Senador Núñez. Sí, no, es que, a ver, para entender, digamos, lo que el Ejecutivo nos está diciendo es que hay una indicación al artículo único, ¿verdad?, que dice: se podrá extraer el referido remanente siempre que la cuota global de captura tenga un mínimo de 10% de disponibilidad no capturada en el año. Y hay una indicación que propone eliminar el 10%. Entonces, la pregunta que yo tengo es la siguiente: ¿qué efecto tendría esa eliminación? O sea, lo que uno podría entender es que entonces quedaría
¿quién establecería cuánto es el remanente, la cuota remanente a capturar, digamos? O cómo se fija ese límite, porque yo entiendo que ahí está el riesgo de que en remanente la captura sea de un volumen mayor y que ese volumen mayor afecte la sustentabilidad del recurso. Por eso es que este tema se supone que es una excepcionalidad dentro de la ley de pesca. Esa es la pregunta al Ejecutivo. Por su intermedio, presidente, efectivamente el proyecto de ley establece dos límites. Por un lado, que el remanente que se capture en el año siguiente no puede exceder el 30%, que lo habíamos conversado antes, y que además existe un mínimo de disponibilidad del año pasado, digamos, del 10%. Y esto está, a pesar de que son números arbitrarios, esto está directamente relacionado con el fundamento del proyecto de ley, que es que a partir de los efectos del cambio climático se han generado perjuicios económicos dentro de la pesquería y por tanto el 10% es, si existe más de este 10%, digamos, se ha entendido tanto en la Comisión de Pesca de la Cámara como de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, que este es un mínimo que superándose se podría manifestar de que existe realmente un perjuicio económico dentro de las pesquerías. Ahora, en cuanto al análisis en específico de cuál es el impacto dentro de esa pesquería, lo ha establecido el comité científico al establecer una diferenciación entre el rango de cuota respecto específicamente a sardina y anchoveta. Se manifiesta en el rango de la cuota que propone. Ese sería el impacto. Muchísimas gracias. Señora Santonzo, ¿va a agregar algo? Antes, sí, yo por su intermedio, presidente, vamos analizando una por una las indicaciones y intervenimos nosotros o... Mejor. Sí. Una por una intervienen ustedes. Ustedes quisieran, ¿no es cierto?, expresar la preocupación que me pidieron la semana poder... Le damos la palabra a don Luis. Primero se identifica para que, a quien representa, para que quede en el acta correspondiente. Bien, muy buenos días. Mi nombre es José Alvarado, soy presidente de una federación de pescadores de Gualeguay, 10ª región. Somos de Mersales y también soy parte de una GED de Mersal en la 10ª región. En realidad, la cosa es que los saldos de los capturados los estamos peleando del año pasado. De hecho, cuando se realizó con el tiempo del COVID, fue quien le habla, fue que peleó hasta que lo logramos. Y lo hacemos por la gente que pesca. Quizá al que vende su cuota no le interesa, pero para la gente que lo está pasando mal hoy día es importante este proyecto. Y se lo digo porque estamos pasando dos efectos hoy día. Estamos con un efecto cambio climático. Mire, ya hoy día ya estamos cerca del 20 de junio y en la 10ª nuestra flota no ha pescado ningún día, porque pertenecemos a la flota menor. Entonces las condiciones son pésimas, aparte que tenemos un problema que ya pasó la razón, que es el tema del lobo marino. Ya lo hicimos, ya parecen los delincuentes como los turbazos hoy día, porque la gente sale a calar para afuera y la manada de lobo va encima, la gente trata de botar sus pineles, no lo deja botar. Y estamos parados, no sabemos qué hacer. Hemos tratado de hablar con el gobierno, ver qué podemos hacer, si podemos hacer algún bono, algo para la gente, pero no hemos visto luces por ningún lado. No hemos visto. Recién esta semana que viene va a la subpesca para allá para ver el convenio que hace con INDEPA, con lo que viene regional, que no lo ha hecho, no se ha hecho. Pero el problema es, hoy día tenemos en la 10ª región, mire, yo el año pasado lo dije, yo vine también por este tema y el año pasado estábamos con bastante cuota acumulada. El problema es que al final cuando no pasa esto, lo que hace la gente hoy día es, la única forma de salvar esto es vender su cuota a la industria. Pero esto está produciendo un efecto también, porque nosotros lo que pescamos y que la gente que trabaja todo el año, tenemos un problema que hoy día la industria está en sus exportaciones en España abarca un 73%. Esto lo vimos en la comisión de Aysén. Yo esos días estaba en Barcelona participando en una feria internacional y fui a ver cómo una industria tiene con sus grandes letreros, ¿cierto?, ahí financiada por los Chile, y viendo que hoy día nosotros estamos perdiendo mucho terreno. Un tema hoy día nosotros en la ley, la industria tiene el 40% de la cuota, nosotros un 60%, pero la industria hoy día está en exportación un 73%. Entonces eso nos preocupa a nosotros. Vemos que nadie está haciendo nada por nosotros, entonces es preocupante y por eso estamos hoy día acá. Nosotros, el año pasado nos sobraron más de 223 toneladas en la 10ª región. Quizás para usted debe ser un 3%, un 4%, pero para la gente que le sobra cuota es plata para ellos. Porque hoy día estamos con un tema que la gente nos llama, oye, ya este mes tengo que pagar la pensión,
nosotros que somos de la isla, gente que tiene su hijo estudiando en Puerto Montt. Entonces estamos pasando un tema delicado y al final ni siquiera hay mano de obra hoy día. La gente realmente emigra un poco a la salmonera. Hoy día las salmoneras están despidiendo gente. Sí, hoy día estamos, yo creo, pasando una de las peores crisis este año, señores. Y por eso estamos acá, porque queremos que se nos considere. Entiendo yo que hablan ahí de que el recurso no lo quieren dar porque está sobreexplotado, pero yo lo he dicho, yo soy parte del comité de manejo y llevamos ya 2 años hablando. Oye, sabemos todo que en julio, donde gran parte de la merluza va a desovar, y ahí justo son los pics de la industria, lo está capturando hoy día. Entonces, obvio, si no vemos una recuperación pronta de la pesquería, hemos dicho, oye, pongámosle un mes más de la merluza. Claro, porque ¿cómo, si quieren hablar de un plan de recuperación de esta pesquería, cómo lo hacemos si no hay voluntad? Porque un lado está el tema de la cuota, que hay que seguir con las ventas, la industria es su pega. Pero el tema hoy día, yo lo estoy pidiendo acá, que se nos sea considerado el tema de la merluza para la 10ª región. Pero yo estoy hablando de una gran cantidad de armadores que lo están pasando mal hoy día. Sin lugar a dudas, y además el lobo marino ha tenido estragos. Don Cristian, cortito, porque queremos seguir avanzando, pero le damos la palabra con todo gusto. Muchas gracias, buenos días, presidente, a los honorables senadores. Solamente respecto de cuáles son las propuestas que estamos proponiendo. Una es que en relación a la merluza austral, estamos hablando de que los remanentes no superan en ningún caso el 10% de la cuota global. Por lo tanto, acá las cantidades que caerían dentro de esta excepción serían cantidades mínimas. Pensemos que la cuota global de merluza austral son 19.000 toneladas y nosotros estamos hablando que el saldo de cuota de la Federación de Gualeguay, que tiene el 30% de la cuota global, fueron 12 toneladas. O sea, estamos hablando del 1%. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho es si estas cantidades que son mínimas tienen realmente el efecto de afectar la conservación de una pesquería cuya tasa de reproducción es a los 7 años y donde las medidas de administración pesquera son todas de largo plazo. De hecho, la cuota global se fijó por 3 años, la misma. O sea, es una pesquería que tiene un comportamiento y una estabilidad que permite, ¿no es cierto?, hacer una excepción de permitir sacar un porcentaje inferior al 10% de la cuota global de captura para ayudar a una flota que es la de menor tamaño, de menos de 12 metros, que pesca con espinel y que es la que se ve más afectada por los temas de marejada y de lobo marino. Porque a medida que las embarcaciones son mayores hay más autonomía, pueden desplazarse a otros lugares, pero aquí estamos hablando en el fondo, la flota más pequeña de Chile, la única que pesca con anzuelo. ¿Ah? O sea, la merluza común se pesca con enmalle. Aquí estamos hablando de pescadores que pescan con anzuelo y que están diciendo, déjenme por favor sacar la cuota para poder gestionarla mejor y no verme en la obligación de venderle a otro, a un industrial, para que la saque. Y en este sentido, el proyecto de ley tiene una limitación que dice, y que está pensado en pelágico, que dice, esta excepción va a ocurrir en la medida que quede un excedente superior al 10. ¿Ya? Y resulta que nosotros estamos hablando que nuestra realidad es que nosotros no nos queda el 10. Por lo tanto, bajo esta norma, los saldos de merluza austral no podrían capturarse porque es tan poco nuestro porcentaje que queda de saldo, que entonces no cabería en la excepción. Y que tiene un sentido en pelágico. Puede tener un sentido en pelágico, porque un día de la flota pelágica son hartas toneladas que pueden ser capturadas. Pero cuando estamos hablando de flota de espineleros, de boteros, que capturan en la realidad el 20% de la cuota porque el resto ha sido vendido, que estamos hablando de que este 20% de la cuota, no más del 10% de ella, puede ser capturada de manera excepcional, creemos que no es una discusión de conservación, sino que es simplemente una medida de apoyo a la flota, como le digo, de menor tamaño de Chile, que pesca con anzuelo, que no afecta la conservación del recurso. Y ciertamente, como lo dijo el presidente don José Alvarado, hay muchas otras medidas
en materia de conservación que esta pesquería reclama y que no están adoptadas. Ese es el motivo. Estamos hablando de algo muy específico, muy puntual y que ayuda. Porque efectivamente 12 toneladas son 12 millones que van a llegar a una comunidad pequeña de pescadores artesanales, a una caleta rural, ¿no es cierto?, que es el único ingreso. Por lo tanto, estamos hablando de eso. Muchas gracias. Sí, yo quiero hacer, al tiro de la palabra, senador Núñez, yo quiero hacer una propuesta. En función de que tomamos el compromiso de que la próxima sesión, que va a ser volviendo a la semana territorial, vamos a tocar los temas vinculados, ¿no es cierto?, a los proyectos de género, pero además tenemos que sacar esto adelante, y ya nos queda nada, que nos quedan 6 minutos. La propuesta que le hago es si hay alguna incompatibilidad en usted, que podamos partir media hora antes, de manera excepcional ese día, Marta, que saquemos los dos temas, porque podemos 10:30, 12:30, y en una hora en cada avanzamos, ¿le parece? Y no, por excepcionalmente, no volver a repetirse, solamente para cumplir rigurosamente. Ya, ¿se acuerda? Le damos la palabra al senador Núñez y partimos entonces la discusión, Vicente, el 10:30 de la otra semana. Vamos a partir con el tema de género. La senadora nos va a hacer llegar alguna propuesta de unos 2 o 3 invitados nomás. Para ambos, porque los dos de género, son 2 de género. Sí, al tiro, senador. Perdón, presidente, pero para los efectos se entenderá que ese día vamos a votar o vamos a conocer nomás. No, ese día vamos a conocer y votamos, cumplimos la siguiente, como comprometimos la sala. Ya, para dar claridad también a la... Sí, no hay problema. Senador Núñez. Sí, no, presidente, que yo entiendo que lo que nos ponen acá de la comuna de Gualeguaychú es una realidad muy específica, pero lo que a mí me preocupa es que la indicación que usted presenta, ya al eliminar este mínimo de 10%, es mucho más general. Entonces, yo creo que tal vez un camino puede ser hacer la indicación específica de la realidad de la merluza austral, que además es más acotada que otras especies, porque no es lo mismo. Porque entendemos lo que nos plantean y además el método de captura es muy relevante también para la sustentabilidad. Pero es una realidad distinta a otras especies. Entonces yo creo que quedaría más preciso así para que no quede abierto, digamos, a otras especies donde sí puede tener afectación. Entonces yo le propongo esto, presidente, entendiendo el ánimo que hay de poder apoyar, más aún cuando lo que ellos quieren es ser los pescadores artesanales quienes capturen el producto y lo puedan, digamos, manejar económicamente y no que al final termine entregándoselo. Cristian, ¿podría generarse, como lo plantea el senador Núñez, que me parece interesante? ¿Sí? Yo no veo inconveniente en esto. Finalmente es la subsecretaría también la que nos puede proponer una indicación adecuada. Pero de parte nuestra, nosotros podemos proponer la redacción. Igual te pediría, Vicente, que le transmita al señor subsecretario nuestro ánimo de poder colaborar, porque también está la eventualidad de lo grave que está viviendo la situación este año en particular se ha agravado. Yo quiero terminar la sesión contándole que ayer yo justamente me reuní con el embajador de China, como me comprometí acá, por el tema del lobo marino, y se van a generar las instancias de coordinación con la subsecretaría y nosotros como comisión para buscar, ¿no es cierto?, mecanismos. Entendemos que algo ha funcionado positivamente el tema de los disuasivos en el ámbito de tierra, de balsa jaula, centros de cultivo en el mar, pero son elementos, artefactos que son inutilizables para la pesca artesanal. Entonces, la idea central es cómo China nos va a colaborar en generar mecanismos que permitan, ¿no es cierto?, avanzar en el tema de los botes, de las embarcaciones. Y para eso el señor embajador manifestó una muy excelente predisposición de colaboración. Así que ahí vamos a tener una reunión con ustedes muy pronto. Presidente, ¿Habiéndose cumplido, señor secretario? Se abriría entonces un breve plazo hasta el 1 de julio de indicación para ver la Ya, pregunta. correcto. ¿Sí? Sí, por supuesto. Se acuerda. Para presentar esa indicación. Los invitados para esa reunión para el tema de los leyes de género respecto a La señora... Claro, está el subsecretario de Pesca. Porque no lo quise decir con micrófono abierto, pero insólito que tramitamos todo un proyecto de ley y nunca estuvo presente, y hoy día me parece que las temáticas que están puestas sobre la mesa son de tal relevancia. La medida que el subsecretario expuso. Hoy día él me llamó ayer, sí, dando la explicación de lo que pasó el día de hoy, senadora. Pero entiendo perfectamente que vamos a hacer llegar las propuestas correspondientes y usted tiene un rol ahí. Habiéndose cumplido entonces el objetivo de la sesión, esta se levanta.